Mis progenitores me dejaron de lado tras su separación. Años después, heredé una fortuna de 1 millón de pesos de mi abuelo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Inesperadamente, regresaron a buscarme, demandando dinero para mis medios hermanos y las deudas de mi padre. Ahora tengo 21 años y fui abandonado a los 12, para darte un poco de contexto, mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años. Fue algo que no vi venir, ya que parecía que todo iba bien entre ellos. Un día, me sentaron y anunciaron su decisión de divorciarse, pensé que era una broma, porque tenía una idea diferente sobre lo que significaba el divorcio. Mis amigos hablaban de peleas y gritos durante meses antes de que sus padres se separaran. En mi caso, fue un divorcio tranquilo, ambos afirmaron que estaban interesados en otras personas. Mi madre se mudaría con su nuevo compañero, mientras que la amante de mi padre se trasladaría a nuestra casa. Tendrían una custodia compartida de mí, ya que vivirían a solo 3 kilómetros uno del otro, podría alternar entre sus casas cada semana. No sabía qué decir, de hecho, no tenía palabras. Mi familia se desmoronaba y solo podía llorar, mis padres me prometieron que siempre sería su prioridad. Ambos ofrecieron cosas como comprarme los videojuegos más recientes, llevarme de vacaciones y darme lo que quisiera. Ojalá comprendieran que no deseaba nada de eso, solo quería vivir con ellos en la misma casa, como una verdadera familia. Fue devastador ver a mi madre empacar y dejar el hogar, y observar cómo la amante de mi padre descargaba sus cosas y se apoderaba de lo que antes era mi hogar. Ellos se separaron en buenos términos, mi madrastra tenía gemelos que eran casi de mi edad. Ambos me despreciaban tanto como yo a ellos. El compañero de mi madre tenía una hija de un matrimonio previo, pero ella vivía con su madre, pensé en pasar más tiempo con mi madre, pero pronto quedó embarazada de su nuevo novio. Todo se volvió extraño y complicado. Me sentía como un extraño en su casa, el esposo de mi madre se incomodaba al verme. Eran cariñosos en público, lo cual me molestaba. En casa de mi padre, experimentaba lo mismo, ya que mi madrastra y sus hijos también me despreciaban, así que empecé a pasar más tiempo con mi tía, la hermana de mi padre, que también es mi madrina. Ella tenía 10 años más que mi padre y vivía sola, así que a menudo me quedaba con ella. Después de un año alternando entre las 3 casas, decidí mudarme de manera permanente con mi tía, pasaron más de 3 meses antes de que mis padres se dieran cuenta de que no vivía con ellos. Mi madre pensaba que estaba con mi padre y él creía que estaba con ella. No se molestaron en verificar dónde estaba durante ese tiempo, ambos estaban tan ocupados con sus nuevas familias que se olvidaron de mí. Mi tía fue un verdadero refugio. Me hizo sentir amado y querido, me llevaba a cenar y al cine, y solíamos visitar al abuelo en su granja durante el verano. Era divertido vivir con ella. Al principio, mi padre enviaba mi mesada a mi tía, pero eventualmente dejó de hacerlo. A veces le recordaba, a veces lo ignoraba, me sentía mal por cargarle más, así que empecé a trabajar para ella y ganarme la vida. Tenía un vivero de plantas y yo ayudaba después de la escuela. También colaboraba con las tareas de la casa, era agradable vivir con ella. Mientras tanto, mis padres se olvidaron por completo de su hijo. Incluso olvidaron mis cumpleaños, solo cuando mi tía les recordaba, llamaban para decir que me querían. A veces escuchaba a mi tía informándoles que estaba enfermo, pero ninguno aparecía. Ni siquiera en mi graduación escolar, nadie vino. Fue mi tía quien estuvo a mi lado en ese día. Cuando mi tía se quejó a ellos sobre su desinterés, me llamaban para disculparse, me volví tan resentido que dejé de contestarles. Eventualmente, dejaron de llamarme. Ahora me culpaban por ser grosero y no responder. Les dije que si querían jugar a las culpas, adelante. No iba a permitir que eso me afectara. No los quería en mi vida, después de terminar la escuela, asistí a la universidad y me mudé de la casa de mi tía. Aún la visito cada pocos meses. Me aseguro de estar presente en sus cumpleaños y festividades porque también se ha encariñado conmigo, en todos estos años, actualmente estoy en mi último año universitario. Hace 3 meses, mi abuelo falleció. Fue un momento doloroso tanto para mí como para mi tía, ambos éramos los más cercanos a él. Mi padre y mis otros tíos apenas lo visitaban. La ironía es que todos aparecieron en su funeral y en la oficina del abogado para ver su testamento. Desafortunadamente para ellos, el abuelo dejó todas sus propiedades a mi tía, su granja de 150 acres, la casa de campo y 1 millón de pesos en efectivo. El resto del dinero lo donó a la caridad. Fue duro, pero si conoces la historia, tendrá sentido, eso lo escribiré en otro momento. En resumen, el abuelo estuvo enfermo durante mucho tiempo y deseaba ver a sus hijos. A pesar de que mi tía les pidió a sus hermanos que lo visitaran, ninguno se presentó ni se quedó con él en sus últimos días, para entonces, ya me había mudado de la universidad. Tras recibir las propiedades, mi tía me llamó a su casa,
que considero mi hogar, me informó que me daría el $1.000.000 que el abuelo le había dejado. La felicidad que sentí fue indescriptible. No solo por el dinero, aunque eso contaba, sino sobre todo porque sabía que le importaba tanto. Cuando vivía con ella, solía compartirle mis sueños de iniciar mi propio negocio y contratar empleados. Ella me entregó el dinero y me pidió que lo usara para mi proyecto soñado. La abracé y lloré. Si no fuera por ella, mi vida habría sido un desastre. No pasó mucho tiempo antes de que esta noticia llegara a mis padres. De repente, comenzaron a mostrarme su amor incondicional, empezaron a llamarme y a preguntar cómo estaba. Les pedí que se mantuvieran alejados. No los quería de vuelta en mi vida. La semana pasada, mi padre apareció en mi habitación. Por supuesto, obtuvo mi dirección de mi tía. Dudo que ninguno de ellos recuerde en qué universidad estudio. Dijo que estaba muy orgulloso de que me graduaría este año y, tras elogiarme, me preguntó por qué no visitaba su casa. Le pregunté cuándo fue la última vez que llamó. Se quedó en silencio y luego dijo, ¿sigues enojado con nosotros por el divorcio? Vamos, supéralo, los dos te amamos, tu madre también te extraña. Déjame llevarte a casa y luego podemos cenar juntos. Le dije que se alejara, que la única familia que tengo es mi tía, ambos me abandonaron hace mucho tiempo, así que dejen de fingir amor. Sé por qué están aquí. Ese $1.000.000 es lo que los trajo, ¿verdad? Se quedó callado y dijo que no tenía intenciones ocultas, solo amor. Estaba aquí para disculparse y quería que volviera a su vida. Dijo que había escuchado que mi graduación se acercaba, así que quería asegurarse de que los invitara, a diferencia de mi graduación escolar, cuando no los llamé. Odiaba tener cualquier conversación con él, así que lo dejé plantado diciendo que tenía una clase. Ese mismo día, recibí un mensaje de voz de mi madre. Dijo que esperaba una invitación para el día de mi graduación. Afirmó que ella y mi padre no pudieron asistir a la universidad, por lo que siempre soñaron con que yo fuera a la universidad. Estaban muy emocionados de que hubiera logrado eso. La cuestión es que no quiero a ninguno de ellos en mi día especial. Se lo comenté a mi tía y me dijo que era mi decisión, pero sugirió que intentara reconciliarme con mis padres. No sé qué hacer. Tampoco sé si su interés es genuino o si solo quieren dinero. Actualización 1. Hola a todos, lamento la demora en la actualización. La vida ha estado ajetreada. Buenas noticias, me gradué de la universidad. También conseguí trabajo, gracias. Déjame responder algunas preguntas comunes que recibí en los comentarios. La primera sobre mi tía. La gente me preguntó sobre su familia y cómo pudo acogerme durante tantos años. Como mencioné antes, mi tía es 10 años mayor que mi padre. Cuando me mudé a su casa, ella tenía casi 60 años. Estaba soltera, su esposo murió en un accidente cuando yo era pequeño. Ella tiene una hija que se mudó en su adolescencia para estudiar medicina. Ahora es cardióloga y vive en el Reino Unido. Así que mi tía ha estado viviendo sola, no ha salido con ningún hombre desde la muerte de su esposo. Mi hija y yo hemos intentado presentarle a algunos hombres, pero ella siempre se negó. Dijo que amaba a sus plantas y era feliz cuidándolas. Algunos de ustedes mencionaron que fui demasiado duro con mis padres, pero tienen derecho a separarse y volver a casarse. Tienen razón, tienen la libertad de elegir a sus parejas, pero nunca es justificable ignorar a sus hijos tras la llegada de una nueva familia. Mis padres hicieron lo mismo, me descuidaron por su nueva familia. Al principio, dijeron que me quedaría una semana en casa de papá y otra en casa de mamá. Aunque seguimos ese horario, a veces decían que maldita sea, otra vez me toca tenerte, luego siempre planeaban sin mí. Sus cenas eran siempre después de que me iba. Incluso hablaban así delante de mí: oh, esta semana está aquí, salgamos la próxima semana. ¿Cómo te sentirías si tus padres se comportaran así? Creo que he mencionado que, poco después de mudarse con su novio, mi madre quedó embarazada. Eran cariñosos en público, lo que era insoportable. Una vez me llevaron a un viaje de 2 días con ellos, me hicieron quedarme encerrado en la habitación durante esos 2 días mientras ellos disfrutaban del sol afuera. Cuando estaban en la habitación, me pedían que me sentara en el balcón. Aunque era un niño, sabía exactamente lo que estaba pasando, tenía 11 años. Además, podía escucharlos haciendo cosas inapropiadas. Ese hombre ni siquiera es tu padre, así que, ¿cómo esperas que me quede con ellos? Dejé de ir a casa de mi madre después de eso. Mi padre era un poco mejor, a veces intentaba incluirme en los planes, pero sus hijastros hacían escándalo. Luego decía que estaba bien, saltémonos esto, tal vez la próxima semana el padre y el hijo puedan ir a pescar. Esa próxima semana nunca llegaba, porque la siguiente semana estaría en casa de mamá. Pronto me di cuenta de que mis padres tenían algún tipo de acuerdo. Cuando tenían que deshacerse de mí, decían hagámoslo la próxima semana y luego la próxima semana sería responsabilidad del otro. Una vez, logró llevarme de vacaciones familiares y fue horrible. El primer día salimos todos.
Su esposa y sus hijos lo mantenían ocupado y me sentí tan descuidado, incluso para las fotos familiares, me pedían que tomara las suyas. No estaba en ninguna de las fotos con ellos. Solo había 4 fotos mías. En 3 de ellas aparecía solo y en una con mi padre. Creo que ahora he proporcionado suficiente contexto para las personas que han estado aquí diciéndome que fui duro con mis padres. Hablando de la situación actual, como mencioné, mis padres querían que regresara a sus vidas, dijeron que era porque deseaban ser parte de mi graduación y era un momento de orgullo para ellos. Les dije que no los quería en mi día especial. ¿Dónde estaban en el día de mi graduación escolar? Ocupados con su nueva familia, ¿verdad? Cuando insistieron más, dije de acuerdo, pero no los invitaría, pensé que volverían a contactarme a medida que se acercara el día de la graduación. Incluso obtuve entradas extra para ellos en caso de que aparecieran sin ser invitados. Pero no lo hicieron, se olvidaron de eso y asistieron a la ceremonia de graduación. Les pedí estrictamente que no revelaran las fechas a mis padres. Ha pasado casi un mes desde mi graduación, pero ninguno de ellos me llamó para preguntar por las fechas, así que mi graduación fue solo una excusa para que volvieran a mi vida. Actualización 2. Aquí hay una nueva actualización. Casi 2 meses y medio después de mi graduación, mi madre me llamó y dijo que mi media hermana se había graduado de la escuela primaria y ahora la habían inscrito en una escuela privada. Sin embargo, tienen problemas económicos y quieren que contribuya. Me quedé atónito ante su demanda. Cuando le pregunté por qué, dijo que era mi hermana, así que debía financiar su educación. No perdió tiempo en llegar al meollo. Dijo que sabían que mi tía me había dado el dinero de la herencia de 1 millón de pesos. Dije que claro que lo sabía, continuó, tu hermana te necesita. Este es tu momento de actuar como hermano mayor. La detuve ahí mismo. Hola, ¿estás delirando? Nunca he visto a esa hermana de la que hablas. ¿Dónde estabas cuando necesitaba a mi madre? Cuando estaba enfermo, no estabas en ninguna parte. Comenzó a llorar y dijo, ¿qué puedo decir si aún estás atrapado en el pasado? Pensé que tenías una gran cantidad de dinero. ¿Qué harás con él? Entonces, ¿qué mejor que tu hermana reciba una educación en una escuela privada? Quería decir muchas cosas, pero no lo hice. Dije, tengo planes para ese dinero y no puedo destinar un centavo a nadie más. Colgó después de eso. Ni siquiera me preguntó sobre mi graduación, tenía razón. Su renovado amor era solo por el dinero. Aún lo estaba procesando cuando un día recibí una llamada de un banco, querían que pagara la hipoteca en mora de mi padre. Pregunté de dónde obtuvieron mi número. Dijo que mi padre se los dio, él había tomado un préstamo personal y no pagó la hipoteca durante unos meses. Cuando vinieron a buscarlo, les pidió que me contactaran porque se había quedado sin dinero. Para ser honesto, me asusté al principio porque no tenía idea de cómo funcionaba este proceso, me asusté mucho, pensando que tal vez estaba legalmente obligado a pagar su deuda por ser su hijo. Afortunadamente, no sucumbí a la presión y les dije que necesitaba hablar con mi padre primero. En lugar de hablar con él, llamé a mi amigo abogado, no era abogado todavía, estaba en su último año de la escuela de leyes, pero conocía bastante bien las normas. Dijo que no estaba legalmente obligado. Le pregunté entonces cómo es que el banco me llamó por el dinero. Dijo que el agente de recuperación tiene la capacidad de recuperar la cantidad de cualquier persona que quiera pagar en nombre del prestatario, pero puedo negar la responsabilidad en cualquier momento. No llamé a mi padre después de eso. Sabía que me rogaría que pagara su hipoteca, sabiendo que no era mi responsabilidad, esperé a que el banco me llamara de nuevo. Llamaron después de una semana y preguntaron cuándo les daría el dinero. El agente de recuperación tiene ciertos tonos asertivos para intimidar a las personas, me asustó la primera vez, pero esta vez me defendí. Dije, ¿quién te dio el derecho de hablarme así? ¿Incumplí la hipoteca? No, ¿verdad? Entonces, mejor modera tu tono. No voy a pagar un centavo, puedes contactar a la persona que incumplió y no a mí. Dijeron lo siento y colgaron. No necesitaba educarlos, pero lo hice deliberadamente para que descargaran su enojo en el verdadero deudor, mi padre. Un par de horas más tarde, recibí una llamada de la esposa de mi padre. No puedo llamarla madre ni madrastra. Estaba gritando, preguntaba qué le había dicho a los oficiales de recuperación para que se enojaran tanto y tomaran a mi padre por el cuello, pidiéndole que pagara la hipoteca o le romperían los huesos. Me quedé callado y dije que solo les dije que persiguieran al prestatario original y no a mí. Ella gritó que no tengo corazón por mi padre, está luchando por pagar la hipoteca y tú mirando hacia otro lado a pesar de tener tanto dinero. Dije que no tengo corazón por él porque él no lo tuvo por mí. Tiene su corazón por ti y tus hijos, así que, ¿por qué no contribuyen ustedes? Estoy seguro de que tomó ese dinero para ustedes. Colgó después de eso. Esa misma noche, mi padre me llamó, estaba borracho, no enojado, llorando. Dijo que lo sentía por sus errores, que no me trató bien delante de sus hijastros.
Dijo muchas otras cosas que implicaban cuán arrepentido estaba y que se había dado cuenta de sus errores y quería arreglar las cosas. Dije que no quería hablar sobre mi pasado y definitivamente no quería que volvieran a mi vida. Dijo que estaba arrepentido y suplicó que lo perdonara. Dije que lo siento y que el arrepentimiento ya no me importa, he aprendido a vivir sin ellos y me gustaría seguir así. No sé si hice lo correcto al negarle el dinero. Me siento mal porque lo persiguieron los oficiales del banco, incluso pienso si todo esto es un engaño solo para chantajearme emocionalmente por dinero. Porque si me lo pidiera directamente, lo rechazaría rotundamente, como hice con mi madre. ¿Qué piensan ustedes? Actualización 3, gracias por los valiosos comentarios. Algunos de ustedes tenían razón al decir que no me habría dolido cubrir un par de meses de la hipoteca. Incluso lo pensé, pero, ¿saben qué? No lo merecen, ninguno de ellos. Después de escribir la última actualización, me sentí tan arrepentido que estaba a punto de llamar a mi padre y preguntarle cuánto dinero necesitaba. Pero antes de eso, recibí un correo de mi madre invitándome a cenar. Decía que lamentaba no haber podido asistir a mi graduación, así que querían hacer esto por mí, solo los tres, como en los viejos tiempos. No tenía muchas ganas de recordar esos viejos tiempos familiares, sin embargo, acepté la invitación. Quería cerrar este capítulo. Me presenté y decían lo mismo que mi padre decía el otro día: disculpas, arrepentimiento, perdón y volver a estar juntos como familia. Simplemente jugué el papel, asentí y sonreí. Quería ver hasta dónde llegaban. De repente, mi madre dice: cariño, nos preguntábamos qué planes tienes para el dinero. La miré y dijo: no, quiero decir que tu padre y yo podríamos sugerirte algunos buenos consejos de inversión. Eres bastante joven para tomar esta decisión por tu cuenta. Dije casualmente: sí, y mi tía me está ayudando con eso, así que estoy bien, gracias. El silencio prevaleció durante los siguientes minutos. Ella vuelve a intervenir y dice: sabes que tu padre ha tenido problemas porque incumplió la hipoteca. Dije que lo sabía, pero ¿por qué tomaste ese préstamo personal, papá? ¿Para negocios? Bajó la cabeza y dijo que era para la universidad de sus hijos. Antes de que pudiera reaccionar, mi madre dijo que no importaba cuál fuera el propósito, la cuestión es que mi padre está en problemas y tenemos que ayudarlo. Estaba pensando, ¿por qué no paga su hipoteca y luego sus hijastros te reembolsarán una vez que consigan trabajo? Y el dinero restante me lo das a mí. Recuerda que mencioné que tu media hermana necesita estar en una escuela privada. Ella te pagará una vez que crezca y gane dinero. Respondí: ¿qué tal si cenamos en silencio y terminamos el día? Ella perdió la cabeza por mi respuesta sarcástica y gritó que todavía era ese niño que solo se preocupaba por sí mismo. Dije que así es. Podría haberles dado una lección sobre su comportamiento, pero ¿quién quiere perder el tiempo con ellos? Quiero decir, saben que tengo un préstamo estudiantil que pagar, pero aún así quieren que dé mi dinero para el préstamo de mis hermanastros y la educación privada de mi media hermana, y que trabaje duro para pagar mi propio préstamo. Increíble. Dije que había terminado con ellos. Tenía razón, volvieron a mi vida solo por el dinero, ¿y saben qué? No obtendrán un centavo. Dejé la mesa, dejando mi parte de la cuenta de la cena sobre la mesa.